Yo quisiera hablarte hoy de algo que pudiera estar sucediendo en tu vida o que quizás ya sucedió y que quizás tú no entiendas o no sepas cómo explicarlo. Y tanto si ya lo viviste o lo estás viviendo, pues yo creo que es la voluntad de Dios que hoy podamos hablar acerca de este tema. Es un tema del cual no se predica mucho, quizás tú no hayas oído hablar de ello anteriormente, pero pues con la ayuda de Dios, a la verdad, con la ayuda de Dios, yo quisiera que tú pudieses entender esto. También quiero decirte que si esto de lo que hoy vamos a hablar no es la experiencia en tu vida, no lo estás viviendo, obviamente que tienes mucho de qué preocuparte, mucho de qué preocuparte. Yo quisiera comenzar esta enseñanza con el libro, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 7. Y dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, es decir, entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Verso 10. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo quisiera leer el último verso que dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Quisiera ponerte un poco en contexto. Es el apóstol Pablo el que escribe. El apóstol Pablo, en un viaje misionero, había llegado a la ciudad de Corinto, una ciudad muy grande, y había predicado la palabra de Dios. Había predicado arrepentimiento y fe. La gente se había convertido. La gente no solamente había tenido una mera emoción momentánea, pero seguían viviendo siendo ellos los señores de sus vidas. No, ellos habían hecho a Jesús el Señor de sus vidas. Ellos se habían convertido de las tinieblas a la luz. Ellos se habían convertido de su vana manera de vivir a una vida agradable a Dios. Ellos en ese entonces, créeme, no creían en la salvación por proceso, en la salvación por áreas o en el poco a poco. Mira, en ese entonces no estaban las herejías de moda de hoy de que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, de que la senda del justo es como la luz de la aurora para justificar pecados en personas que son cristianas. No, espérame, en ese entonces no se creía que los cristianos tenían demonios, para nada. Olvídate, reprendían demonios más bien. No existían todas esas herejías, para nada, no existían. No existían. Eran iglesias cristianas. Sin embargo, en estas iglesias cristianas, muy tristemente, podemos ver cómo el dejar de ver a Cristo, el empezarse a ver a ellos mismos de nuevo, el llenarse de conocimiento sin el amor de Cristo y sin la entrega de Cristo, los llevó a envanecerse. No todos, la verdad, no todos, hay que ser honestos. Se cree que esa iglesia tenía como 10,000 miembros. Pablo dice claramente: algunos de vosotros estáis envanecidos, no todos, algunos habían envanecido. Por ahí hay un tremendo pecado de fornicación, pero no se dice que era la práctica, sino que había un hombre que era soportado, tristemente, debiendo ellos avergonzarse de tan grande pecado. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo empieza celoso por esas almas a quienes él le había predicado y que habían sido engendradas por el evangelio que él había sido predicado. Vemos cómo Pablo, como un padre espiritual, empieza a exhortar a estas personas. El apóstol Pablo no estaba presente, pero escribió unas cartas, y cartas inspiradas obviamente por el Espíritu Santo. Y cuando las personas de la iglesia de Corinto leyeron estas cartas y lo que Pablo le mandaba a decir, sucedió algo en ellas. O sea, su confianza en obras, en conocimiento, inmediatamente fue puesta a un lado.
Las personas que una vez habían empezado a caminar el camino de Cristo, pero se habían desviado, pero lejos de buscar con intensidad restaurar esa relación con Dios a través de un arrepentimiento verdadero y de buscar ese precioso abogado que tenemos para con el Padre, en lugar de hacer eso, estaban pues poniendo sus ojos en pues la verdad, en lo que hacían, en lo que sabían, y estaban bien perdidos. Y digo estaban bien perdidos porque el apóstol Pablo les dice, veamos nuevamente en 2 de Corintios 7:10, que ese arrepentimiento que tuvieron, ¿para qué era? Oye, pero pues ya estaban salvos. Si ya estaban salvos, ¿cómo es que esa tristeza que les vino al ser amonestados por la carta de Pablo, esa tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, ¿sí me entiendes? ¿Cómo es que Pablo se gozaba que hubieran tenido la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, si estaban salvos pues? La paga del pecado es muerte, en cristianos y no cristianos, porque Dios no hace acepción de personas. Si no, que te lo diga Judas, si pudiera hablarnos. Es impresionante ver cómo cuando el apóstol Pablo, lleno de el amor que les tenía, pero también lleno del amor hacia Dios y del celo hacia Dios, les escribe estas cartas reprendiéndoles. Estas cartas no producen gozo, estas cartas no producen paz, al contrario, el gozo y la paz que tenían de tener puesta su confianza en algo falso, en paja, en heno y hojarasca, que no iba a resistir la prueba el día del juicio final, esa paz y ese gozo y esa tranquilidad que tenían, se les ve quitada. Y al contrario, son llenos ¿de qué? De una tristeza que es según Dios. Recuerdo el caso una vez de una persona que cuando la palabra de Dios le empezó a confrontar, cuando esta persona, aún siendo una persona religiosa, que tenía mucho tiempo de estar oyendo la palabra de Dios, que creía que era cristiano, era un varón por haber aceptado a Cristo, pero en su vida tú podías ver la práctica del pecado, tú lo podías ver descrito ahí en varias obras de la carne, cómo tú podías ver cómo a través de su vida familiar, la verdad, era un hombre que no había piedad, no había conversión alguna. Tú puedes ver que a través cómo en su matrimonio, con sus hijos, pues este hombre para nada reflejaba a un cristiano, aún ni sus compañeros de trabajo daban testimonio de cristiano, porque aunque él decía ser cristiano y hablar como cristiano, bueno, como religioso más bien, y andar con una Biblia y oír coritos y andar con un pescadito ahí pegado en el carro o con calcomanías en su carro, este hombre con sus hechos demostraba que no lo era, con sus hechos negaban la eficacia de la piedad, como dice la palabra de Dios. Es impresionante que cuando este hombre empezó a ser convencido por el Espíritu Santo de Dios, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, que cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que va a hacer es convencer a la persona de su estado real, de su estado espiritual ante Dios. A este hombre le vino una tristeza. Él entendió que nunca había sido cristiano, que él mismo se había autoengañado, porque este hombre llegaba hasta el punto de decir, mira, yo no puedo decir que me engañaron, porque Biblia tenía, yo me engañé. Yo no puedo culpar a estos hombres si es cierto, a la verdad, son falsos, predican falsedad, no viven lo que predican, tienen un evangelio que no llega ni evangelio, pero yo mismo, decía él, me engañé, yo mismo me engañé. Era un hombre que aún en su trabajo tú podías ver cómo esa paz se había ido y había sido esa paz quitada y reemplazada por una tristeza, por todo lo que este hombre estaba entendiendo que había hecho a Dios, que había hecho a su prójimo, por todos los años malgastados ahí, viviendo para él, para sus deleites, por todos los años en que aún había dado un mal testimonio de cristianismo, y cómo él entendía de que por ese mal testimonio de él, ahora su esposa aborrecía todo lo que era cristianismo, por cuanto su esposa, que era una mujer que nunca había leído la Biblia y no tenía interés por las cosas de Dios, ella pensaba que ser cristiano era como su marido. Y cuánto más cuando ella miraba que su marido lo tenían en estima en esa iglesia, lo tenían como alguien importante. Cuánto más si ella miraba que personas le consultaban acerca de sus problemas familiares a su marido cuando su casa estaba destruida. Y ella decía, es que
pues si todo el mundo lo trata así y piensa así de él, es que ha de ser un siervo de Dios, yo estoy mal y así han de ser los cristianos. Y decía, para ser como él, no, para nada, para nada. Sus hijos no querían ser cristianos, no querían ser cristianos. Llegó un tiempo en que él los llevaba obligatoriamente a la iglesia, pero cuando tenían 14, 15 años, sus hijos dijeron, ¿sabes qué, papá? Yo no voy a ese lugar para nada. Yo no voy a ese lugar. Y de repente empiezan a suceder cosas, pero claro, todo tiene una justificación. ¿Y sabes cuál es la justificación? El diablo te quiere robar la bendición. Claro, como andas en bendición, hermano, el diablo no se va a quedar tranquilo y te va a querer robar la bendición. Su mujer casi atea, sus hijos ateos, su mujer amargada en contra de él, sus hijos amargados en contra de él. Un hombre que por todas luces no daba testimonio de cristianismo, mal representaba a Cristo. Y cuando entiende que nunca ha sido cristiano, ¡qué impresionante! Y no solo que nunca ha sido cristiano, porque eso no era lo que le dolía, me acuerdo yo. Él me decía, es que Luis, mira, hoy mi mujer se muere, se va al infierno, por mi culpa. Porque yo mal representé el cristianismo y a Cristo. Hoy mis hijos, mira, tienen toda la razón de no querer saber nada de Cristo, porque por causa mía yo los hice ateos. Es que hoy la gente en mi trabajo se burla del cristianismo, se burla del cristianismo y de los cristianos, por mi mal comportamiento, por mi mal testimonio, porque he vivido toda mi vida siguiendo enseñanza de hombres, mas no enseñanza de la Biblia. Y yo siempre estaba con un dolor. Pero este hombre dijo, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a ese lugar. Y no volvió a ese lugar. Recibió una visita del pastor, porque claro, pues era un miembro muy influyente, y este hombre le empezó a decir todo lo que estaba entendiendo. Y el pastor lo quedó viendo y le dijo, ¡ay, hermano! Le dice, ¿cómo has caído en las garras del diablo? Hermano, esa tristeza que tú estás viviendo no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? No. Dios es amor, ¿sí o no? Sí. ¿Los frutos del Espíritu son gozo y paz, sí o no? Sí. Pues claro, eso que tú estás sintiendo no puede venir del Espíritu. ¿Que Dios no quiere lo mejor para sus hijos? Pues sí. Claro, ¿tú crees que Dios va a querer que tú estés en esa tristeza? Esa tristeza, mira, que te agobia mañana, tarde y noche, que hasta aún te ha quitado el hambre y el sueño. Pues sí. No más que este hombre, pues la verdad no entiende el pastor, que Dios, que es amor, manda al Espíritu Santo, pues para que te convenza de pecado. Y cuando te convence de pecado, dice la Biblia, y te convence de justicia, de perdón, después te llena del Espíritu Santo. Pero no te puede llenar del Espíritu Santo si estás lleno de pecado. Los frutos del Espíritu Santo son para cristianos. Cuando el apóstol Pablo habla a los cristianos de Galacia acerca de los frutos del Espíritu Santo, tú te das cuenta que no le está escribiendo a personas no convertidas, les está escribiendo a personas convertidas. Claro, esa es la gran diferencia. Cuando el apóstol Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo, le habla ¿a quiénes? A cristianos. Cuando el apóstol Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo, también le habla a los corintios. Cuando el apóstol Pablo habla de personas que estaban creciendo en el Espíritu, le habla a los tesalonicenses. Son cristianos. Claro que son cristianos. Las epístolas van dirigidas a cristianos, no a no convertidos. Y este hombre reconocía que era un no convertido. Qué tragedia que ese hombre que se decía ser pastor ni siquiera podía discernir entre un convertido y un no convertido. Ni siquiera podía discernir qué de la Escritura es para convertidos y no convertidos. Imagínate, qué tristeza hoy en día que se apliquen textos de convertidos a no convertidos, dando falsa esperanza a las personas. Y este hombre le decía, es que esta tristeza no puede ser de Dios, es del diablo, hermano, abre los ojos, que te está robando la bendición. Es del diablo que te está robando la bendición. Hoy en día, cuando una persona tiene esta tristeza, en lugar de decirle, pues tú métete con Dios y ve que Dios te quiere mostrar, ¿sabes qué hacen? Tratan de destruir la obra de Dios. Tratan de destruir la obra del Espíritu Santo. La obra de Dios que está llevando a este hombre a una tristeza que es de Dios para arrepentimiento, para salvación. ¿Por qué? Porque esta persona no es salva, no es salva, así de sencillo. Y obviamente que cuando Dios te convence de pecado, cuando la palabra de Dios, que es como espada de doble filo, penetra en tu corazón, tiene que haber un momento de tu vida de crisis. Y es de lo que hoy precisamente quisiera hablarles. Y es, si se le pudiera poner un título a esta enseñanza, es la crisis. Este hombre del cual te estoy hablando estaba viviendo el momento de crisis de su vida. Era el momento de crisis, de ser enfrentado a su verdadera realidad,
por el Espíritu Santo que venía a convencerle de pecado. Y el ser confrontado con su verdadera realidad, obviamente, pues no era nada agradable lo que este hombre estaba viviendo y lo que este hombre estaba entendiendo. Por tanto, si él entre más honesto era consigo mismo y entre menos trataba de engañarse y entre menos trataba de justificarse y entre más trataba de ser sensible a la palabra de Dios y obediente a la palabra de Dios y de darle razón a Dios, una cosa sucedía. Entre menos se justificaba y más sensible era la palabra de Dios y más honesto era él mismo, pues esta tristeza obviamente que iba a venir en aumento. La tristeza viene o la crisis se presenta o se manifiesta dependiendo del carácter de la persona. Hay personas más emotivas que otras. Hay personas mucho más emotivas que otras. Yo quisiera decirte que no está dada la crisis por la cantidad de lágrimas que la persona tiene, sino por el impacto en su vida de lo que está entendiendo y de si está recibiendo eso que entiende o está contendiendo con Dios. De eso depende. Déjame decirte que esta tristeza, por cierto, hoy en día no se ve en muchos lugares o en la mayoría de los lugares. Hoy en día, lejos de suplicar a Dios que el Espíritu venga a convencer a los pecadores de pecado, hoy en día se apela a las emociones, se apela a los sentimientos y se apela a los deseos de la carne de autosatisfacción. Hoy en día solo se preocupan por una sola cosa. ¿Qué programa vamos a presentar hoy? Tiene que ser un programa atractivo para la gente. Tiene que ser un programa que le guste a la gente. Tiene que ser un programa, hoy el servicio tiene que ser un programa que los haga querer regresar el próximo domingo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué alabanzas tienes? Pues una movidita, ponte por allá un bolerito, ponte por allá una salsita para los jóvenes, ponte por allá esta para los mayorcitos, ¿verdad? Y entonces así vamos organizando la alabanza al gusto del congregante, una alabanza alegre, guapachosa, como dicen por ahí, en victoria. Y hay que poner a la gente sabrosona, hay que poner a la gente contenta, que se alegren, que se olviden de las penas de la semana. Ya van a pasar otra larga semana de penas, pero aquí los vamos a hacer olvidar. Pobrecitos, sufren en su casa. Predicarles arrepentimiento aquí, orar para que el Espíritu Santo los convenza del pecado y los atraviese y salgan ahí con la tristeza que es de Dios. No, eso no, hombre, eso no. La gente lo que quiere es estar bien. Por tanto, mi sermón va a ser un sermón suave, un sermón superficial, un sermón con un chistecito por aquí, otro chistecito por allá, de modo que yo sea la persona más agradable para mi público. Claro, sí, eso es lo que hoy se predica. Hoy ves a la gente saliendo de las congregaciones contenta. Hoy ves a la gente saliendo de las congregaciones ahí llenas de un falso gozo y una falsa paz. Sí, ahí los ves. Son tertulias las que hay hoy en día. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. Veamos de nuevo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mira, tú quieres ser salvo. Dice Dios que hay que arrepentirse. Y esto implica ser confrontado con tu pecado, con tu vida, reconocer que has estado engañado o engañada, que has estado mal, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? El Espíritu no va a mentir, no se equivoca. Y esto, obviamente, que te produce una crisis que te va a llevar a tristeza. Que te va a llevar a tristeza. Pero hoy la tristeza es vista como del diablo. Es el diablo que te quiere robar la bendición, hermano. No es el diablo que te quiere robar la bendición. No, espérame. Cuando Juan Wesley, el fundador del metodismo, estaba recién graduado de un seminario teológico de una de las universidades de Inglaterra de mayor prestigio, pues él salió como uno de los mejores alumnos, salió como uno de los mejores pastores o ministros de esa generación, y se le ofreció el honroso puesto de ser el pastor de la Nueva Inglaterra, de lo que era en aquel entonces Estados Unidos. Y él vino. Y con toda su doctrina que había adquirido en esta universidad, él empezó a tratar de llevar adelante pues la congregación y tratar de pastorear a las ovejas.
Lees tú su biografía, él no le da ninguna vergüenza en decirlo, fue un completo fracaso. Un completo fracaso. Y meditando él con Dios, orando a Dios, de por qué ese fracaso. De hecho, fue un completo fracaso, y tan fracaso fue que tuvo que regresar a Inglaterra. Él en el barco de regreso seguía orando a Dios y decía, ¿por qué? Si yo todo lo que aprendí de la mejor universidad, o sea, yo conozco la Biblia, prediqué esto, prediqué lo otro. Dios lo llevó a ver su verdadero estado espiritual. Y Dios lo llevó a pensar en lo siguiente. Yo vine de Inglaterra a América a salvar a los de la Nueva Inglaterra. Pero ¿quién me va a salvar a mí? Fíjate nomás a dónde lo llevó Dios a este hombre. Lo llevó a escudriñar su vida, su experiencia de salvación. Y este ministro ordenado con honores de la mejor universidad terminó concluyendo, es que yo vine lleno de ilusiones a salvar a los de la Nueva Inglaterra. Pero ¿quién me va a salvar a mí? Este hombre no era salvo. Qué impresionante. No era salvo. Y a partir de ese momento comenzó el momento de su crisis. Habían muchas cosas en su vida que lo hacían justificarse, como los conocimientos, el estudio, los honores, su padre un pastor y el espíritu confrontándolo. Hasta que un día este hombre, mira, fue honesto con Dios y reconoció en verdad lo que él era. Y ese día, el momento de la crisis terminó. El momento de la crisis terminó. Cuando este hombre fue honesto con Dios y se rindió a Dios. Tú me puedes decir, ¿es bíblico? ¿Es bíblico eso de esa crisis? ¿Es bíblico? A ver, respáldamelo con la Biblia. Porque tú me estás hablando de una crisis, de una tristeza, y sí, es cierto, lo leímos. Es un versículo de la Biblia, o dos más bien. Pero bueno, yo veo alrededor que a la gente se le estimula al gozo, a la paz, a la risa santa, a la borrachera espiritual. Pero en esos lugares, o sea, nunca nadie sale triste, confrontado con sus pecados, al contrario. El que por ahí entiende algo y pues, pesca algo, la verdad, y empieza a entender que está mal, luego, pues cuando va con el predicador o alguien le dice, no, hermano, no esté exagerado. Te voy a poner un ejemplo. En una zona de este país, un hombre, un médico y su esposa, escucharon fuera del país una predicación de arrepentimiento. Estos hombres asistían a un lugar por mucho tiempo, pero cuando salieron a una convención fuera del país y escucharon una prédica de arrepentimiento, él y su esposa fueron convencidos de pecado. No solo fueron convencidos de pecado, entendieron que nunca habían tenido esa tristeza que es de Dios para arrepentimiento, para salvación. Él y su esposa, a partir de ese día, su vida no fue la misma. Dice que empezaron a entender cuál había sido su maldad, cuál había sido su pecado. Empezaron a recordar toda su vida. El Señor empezó a proyectarles ahí, a través de su entendimiento, todas sus maldades desde los 11, 12 años, a cada uno por lo separado. Y mira, no había para los dos paz. De hecho, no salían del hotel donde estaban, no salían con la demás gente que salía feliz a conocer el país, gente que no había entendido nada, fíjate, estando en la misma prédica de arrepentimiento, y ahí andaban todos felices. ¿Y a ustedes qué les pasa? No, pues es el diablo que les quiere robar la bendición. Y esa gente estaba ahí, mira, fueron a buscar a esta persona desgraciadamente no tenía más luz acerca del arrepentimiento, pero lo poquito que él sabía se los dijo, y eso impactó más su corazón. Regresaron a Honduras, regresaron a su casa, y la verdad estaban impresionados, con solo recordar lo que Dios les estaba mostrando, de cómo habían vivido para con Dios y para con ellos. Mira, inmediatamente les provocaba tristeza. Ellos comentan que fueron a buscar a un pastor, y le contaron a este pastor su experiencia. Bíblicamente hoy, ¿qué podríamos entender? ¿Que era el Espíritu Santo convenciéndolos de pecado? ¿Sí o no? Sí era. ¿Que era la tristeza según Dios para arrepentimiento, para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse? Sí era. Fueron a buscar al pastor. El pastor oyó la historia y los quedó viendo con rostro preocupado y le dijo, hermanos, es que este demonio solo sale con oración y ayuno. Les dijo endemoniados. Y entonces dijeron ellos, espérame, ¿cómo es que estamos endemoniados? Sí.
hay que hacerles una liberación. Están endemoniados. Estos hombres dijeron, es que esto no puede venir del diablo. Y si ya no te va a convencer de pecado para volverte a Dios, espérate. En su ignorancia, pues, pero mira cómo razonaban. Se fueron a buscar a otro guía espiritual. No, espérame. A ustedes los han estado administrando espíritus diabólicos. No, espérame. Y luego ahí en el grupo donde ellos estaban les decían, no, es que ustedes están locos, de verdad, están locos. Y le decían a la gente, no se junten con fulano y sutana, porque los van a contagiar. No voy a hacer que esto que sienten ellos sea contagioso, y la verdad es que ellos están locos. No, están locos. De hecho, no hallaban cómo se fueran de ese lugar. ¡Qué tremendo! Tú me dices, bueno, ¿bíblicamente existe esta experiencia? Claro, hay muchas experiencias. ¿Te puedo hablar de 3,000 un día? ¿Cómo ves? 5,000 al día siguiente, dice el libro de los Hechos. Toda una ciudad, la ciudad de Nínive, fue llena de esa tristeza, ¿sí o no? Una tristeza de Dios para arrepentimiento que finalmente les impidió que una destrucción de la cual no había esperanzas de librarse. Una ciudad de 600,000 a 1,000,000 de habitantes, extremadamente perversa, que decidió arrepentirse. Vivieron su momento de crisis. Ellos abandonaron la rapiña de sus manos. Y Dios vio, dice la palabra de Dios, que se volvieron de sus malas obras. Jesús dice que la generación de Nínive iba a juzgar a esa generación perversa de la época de Jesús. Porque los ninivitas, dice Jesús, se arrepintieron ante el mensaje de Jonás. Y he aquí más que Jonás. O sea, cuando Dios trata con el hombre, hay una crisis. Cuando viene el momento de la visitación, cuando el Espíritu Santo realmente visita a una persona, cuando el Espíritu Santo de Dios visita a la persona, no son caídas, no son carcajadas, no son ahí enredarse la lengua. No, déjame decirte una cosa, creo en el don de lenguas, pero para el cristiano, no para el que está lleno de pecado. Ahí está la mujer llena de amargura, el varón ahí lleno de codicia, fornicación, robo, etcétera. Pero hablando don de lenguas, oye, qué bonito. Qué bonito, ahora resulta que el Espíritu Santo, ese pecador, pues hizo una excepción con ellos, no les vino a convencer de pecado, porque para nada, dicen que están re bien, aún en su pecado, porque no tienen que dejarlo, porque no es por obras la salvación, dicen, aunque sigan en su adulterio, en su codicia, en su robo, ahí en lo que sea, en su fraude, en su amargura. No, como no es por obras, no hay que dejar el pecado, no se... Imagínense lo que han venido a hacer hoy de la gracia, un libertinaje, como dijo ahí el apóstol. Ya le había dicho el apóstol que iban a convertir la gracia en un libertinaje. Claro. Impresionante es eso. Qué impresionante es que hoy en día esto no se ve. Y cuando se ve, lo toman como una manifestación diabólica. Y cuando el Espíritu Santo de Dios visita un alma, déjame decirte que lo primero que va a producir es tristeza de Dios para arrepentimiento. Y es quizás lo que algunos estén sintiendo. Es quizás lo que algunos hayan sentido. Y si tú no lo has sentido, por eso te decía, preocúpate. Porque el Espíritu ya dejó de contender contigo. Porque has resistido al Espíritu. Yo quisiera que leyéramos el libro de Lucas, capítulo 5. O quisiera hablarte nada más de 2 personas. Te dije que 3,000 un día, en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés. Al día siguiente, en la puerta de la Hermosa, 5,000 pasaron por esa crisis y salieron adelante. Y toda una ciudad, la ciudad de Nínive. Hoy te quiero hablar nada más de 2 personas. De 2 personas cuya reputación en el cristianismo no se discute. Ellos son Pedro y ellos son Pablo. Yo creo que aquí nadie discute la reputación como cristianos de Pedro y Pablo. Creo que nadie lo hace. Nadie. Yo quisiera que viéramos la vida de Pedro y la conversión de Pedro. Y tú pudieras ver, si tú has tenido este momento de crisis, ser honesto, honesta contigo mismo. Porque si no has tenido este momento de crisis, que es real en la conversión de cada persona, tú te estás engañando a ti mismo, te estás engañando a ti misma. Yo quisiera ver, me acompañaran a Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estaba Jesús junto al lago de Genesaret o el mar de Galilea, como le quieras llamar, y había mucha gente que se agolpaba sobre él, y apretujaban y apretaban, pues. ¿Por qué? Porque querían oír la palabra de Dios. Y Jesús, estando ahí junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Mientras Jesús predicaba, Jesús se volteó y vio a los pescadores lavando sus redes mientras él predicaba. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, este es Pedro, el apóstol Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a llegar hasta ahí. Yo quisiera que habláramos aquí del personaje, es Pedro. ¿Quién es Pedro? Él es un judío, un galileo, dice la palabra de Dios. Este hombre era procedente de Galilea. Pedro era un judío y como tal creía en Dios, ¿sí o no? Este hombre no era politeísta, no creía que la luna y las estrellas eran dioses, no, este hombre creía en Dios. Este hombre creía en Jehová de los ejércitos como Dios. Este hombre era un judío, pertenecía a la religión judaica. Este hombre, además de creer en Dios, este hombre creía que la Torá, la Mishnah, todo aquel compendio de libros que para nosotros hoy en día son el Antiguo Testamento, eran palabra de Dios. Y fuera de ello, no había palabra de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, Pedro desde niño había tenido que aprenderse casi los primeros 5 libros de la ley, conocidos como el Pentateuco, porque al llegar a sus 13 años y presentar la ceremonia del Bar Mitzvah, tenía que haberlos recitado y haber defendido su punto de vista ante una serie de rabinos, porque pasaba a ser mayor de edad espiritual, un ciudadano israelita. Allá la ciudadanía de Israel no se obtenía a los 21 años como aquí hoy, o a los 18, que ya eres un ciudadano, no, ya puedes votar, no. Allá a los 13 años se decía que el joven ya era lo suficientemente responsable como para tener obligaciones ya en casa y por tanto para tener obligaciones espirituales, y que Dios le empezaba a contar ya todas sus concupiscencias y sus pasiones y sus cosas que hacía como pecados. Ya era responsable ante Dios y ante los hombres. Pedro era uno de ellos. Pedro había crecido yendo a la sinagoga día de reposo tras día de reposo. Pedro había crecido leyendo la palabra de Dios. Pedro guardaba las fiestas de guardar. Pedro diezmaba, sí. Pedro ofrendaba, sí. Pedro predicaba, pues sí. Quizás un hombre humilde, torpe, tosco para hablar, pero sí hacía todo eso. Claro que lo hacía. O sea, tú puedes ver que Pedro no era un hombre cualquiera, no era un pagano. Pedro era un hombre que tenía religión y era fiel a su religión y era celoso de su religión y creía en el Dios vivo, como hoy mucha gente dice, como hoy, el otro día me decía alguien, yo soy cristiano porque creo en Dios. Bueno, Pedro creía en Dios. Sí, Pedro creía en Dios. Claro que creía en Dios. Pedro estaba muy confiado en su religión. Pedro, dice la Biblia, tenía una suegra, por tanto tenía familia. Quizás Pedro era los que como autoridad de la casa hacía la oración y bendecía los alimentos. Pedro, como un buen padre judío, hacía un altar familiar con sus hijos, y ahí mirabas tú a Pedro por las tardes, después de pescar y de remendar las redes y de lavarlas, en su casa, sentado ahí con sus hijos. ¿Cuántos? No sé si cuántos tendría, o no sé si tendría, pero bueno, pues ahí. Nos dice que tenía suegra, tenía esposa, bueno, pero con su suegra y su esposa como varón de la casa, ahí Pedro hablando de las Escrituras, de la palabra de Dios. O sea, Pedro externamente tenía piedad. Pedro externamente se veía bueno, se veía justo, se veía recto. Así, además era un hombre muy trabajador, nada que reprocharle en cuanto a su trabajo.
Era un hombre muy responsable de su casa. Mira, los judíos eran hombres y siguen siendo hombres muy responsables de su casa. No sé si hoy hay excepciones, pero en aquel tiempo la verdad era gravísimo que un hombre no fuese responsable de su casa. Este era Pedro. Un hombre que estaba muy justificado para sí mismo, porque creía en Dios, porque leía la palabra de Dios. Es más, Pedro no era de cualquier pueblo, era el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Oye, Pedro, ¿es que tú te vas a ir al cielo? Pues claro, ¿por qué? Oye, ¿cómo que por qué? Mira, porque soy judío. Nosotros somos el pueblo de Dios. Además de ser judío, y somos el pueblo de Dios, no, hombre, yo oro, yo leo, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago el bien, hago misericordia, soy responsable con mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, dice que cuando Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, Jesús se volteó viendo dónde estar, quizás en un lugar donde predicar mejor a la gente, porque estando a la orilla del lago, pues estaba a la altura de todos y los de atrás no le miraban. Y Jesús, que quería que todo el mundo escuchara las buenas nuevas, Jesús dijo, ¿cómo le haré? Es que hay gente atrás que quizás ya no me escucha y no me ve. Pues me voy a subir a esa barca y de ahí me van a ver. Me van a ver todos. La separo un poco, me esfuerzo más mi voz, grito un poco más, pero pues yo los amo mucho. Me van a ver. Y cuando se voltea a Jesús para ver dónde se sube, ve dos barcas que están cerca de la orilla del lago y ve a los pescadores que habían descendido de ellas. ¿Y qué hacían? Estaban atónitos, dice la palabra de Dios. Estaban atónitos, estaban impactados, estaban ahí como María, así mira, como idos, oyendo la palabra de Dios, como el gentío que se agolpaba sobre él para estar más cerca. Mira, la gente del lago, la gente de tierra firme, se agolpaba, se apretujaban. Oye, es que no escucho bien, espérame. Oye, es que no te puedes acercar más, mira cuánta gente hay, nos estás empujando, nos vamos a ir al lago. Pero es que yo no oigo lo que dice y me interesa lo que dice. Y mientras la gente de tierra firme estaba así, ¿cómo estaban los pescadores? Así muy interesadísimos, comiéndose cada palabra que salía de la boca de Jesús. No. ¿Sabes cómo estaban? Lavando sus redes. De repente volteaban a ver y lo que dice está bien. No hay indiferencia ahí. Es impresionante. ¿Hay indiferencia? Claro que hay indiferencia. Claro que hay indiferencia. Un Pedro que, no, pues lo que él dice, pues ya me lo han explicado los rabinos. Yo no sé esta gente que viene. Ya les gusta, pues, pero pues habla bonito y pues. Quizá los pescadores cuando venían allá del mar, miraban allá para llegar a tierra y mucha gente y decían, ve, por allá está el maestro, está Jesús. Pues nada perdemos, pues mientras lavamos nuestras redes, ¿verdad? Pues oímos lo que dice, nada perdemos. Con un oído aquí, ¿verdad? Oyendo lo que decía, pero aquí lavando las redes y volteando a ver de vez en cuando. Y de repente Jesús le dice, Pedro le dice, sí maestro, hazme un favor. Le dice. Dice que Jesús, fíjate, le rogó a Jesús. Jesús, que conocía los corazones, ¿qué no habrá visto en el corazón de ese Pedro, lleno de religión, confiado en su religión, que no le dijo, Pedro, apártala, ¿no? Sino que dice, le rogó que la apartase de tierra un poco. ¿Te imaginas a Dios hecho hombre, rogándole a un humilde pescador que aparte su barca? ¿Por qué será que Jesús no se sintió con la autoridad o con la confianza de decirle, Pedro, muévela, no, por favor, para subirme? ¿Qué habrá visto en el corazón de Pedro? ¿Qué habrá visto en la actitud de un Pedro que mientras Jesús está diciendo las verdades gloriosas del Evangelio, pues ahí está Pedro lavando sus redes? ¿Sí me entiendes? Este es Pedro, este es Simón. Jesús le ruega, le suplica que le mueva un poco la barca de tierra para sentarse y enseñar. Termina Jesús de enseñar y Jesús tan lindo, siempre tan agradecido. A ver, ¿cómo puedo bendecir a Pedro? Es que sabes que dice Jesús, mis palabras no impactan a Pedro. Mis palabras no impactan a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro tiene una coraza de religión. Pedro tiene una coraza de justicia propia por todo lo que ha hecho en su vida, por todo lo que ha oído y porque cree que por ser judío y es pueblo de Dios. Jesús hoy en día lo mismo dice de muchas personas que las ve con mucho dolor y las queda viendo y dice, es que ¿cómo puede impactar la vida de esta persona? Si tan solo supiera lo mal que está, si tan solo entendiera
es lo que está. Pero tiene una justicia propia tan grande que hace que la palabra de Dios se le deslice, que hace que la palabra de Dios, en lugar de penetrar como espada de dos filos, se desvíe, porque la persona dice, esto es para fulanita de tal, esto es para fulanito de tal, y no se aplica la palabra de Dios. Y Jesús dice, ya mi palabra no surte efecto. ¿Cómo haré, dice Jesús, con muchas personas hoy en día, tristemente? ¿Cómo haré, dice Jesús, para que esta persona pueda entender su real estado? Pueda entender quién soy yo, quién es el que se lo pide. Y él decía, ay, Pedro, mis palabras no te atraviesan, mis palabras no te atraen. Pedro, estás oyendo y te estás perdiendo, Pedro. Te estás perdiendo, Pedro, lleno de justicia propia. Te estás perdiendo, Pedro, lleno de religión. Como que Jesús quizás pensase, Pedro, esta religión que tienes va a ser como la piedra de molino de asno que se va a atar al cuello, y tu misma religión te va a llevar hasta lo más profundo del infierno, Pedro, con todo y religión. Y Jesús diciendo, ¿cómo haré a Pedro? Dice, ya sé. Le dice, Pedro, boga mar adentro. Mira, enrumba tus naves mar adentro. Boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Y Simón le dice, maestro. La palabra maestro aquí es como quien dice, profesor. Profesor. ¿Sí me entiendes? Una autoridad. Muchos ahí la tratan con intercalar con rabí. Una autoridad religiosa, alguien que enseña, ¿sí me entiendes? Un maestro, un profesor, alguien que enseña. Mira, Pedro le dice a Jesús, maestro. Tú dirás, pues se refirió con respeto. Sí, se refirió con respeto. Pero esa palabra te dice a ti, ¿quién era Jesús para Pedro? ¿Quién era Jesús para Pedro? Pues un maestro más. Alguien que enseña con autoridad, pero un maestro al fin. Un maestro de la ley, como muchos que andaban por ahí, como muchos que habían venido y habían muerto viejitos, y como muchos que habían ido, y como muchos que andaban ahí encargados de sinagogas. Un maestro. Y Simón le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Maestro, tú eres carpintero, yo soy pescador. Maestro, somos de Galilea. Maestro, nosotros diariamente salimos a buscarnos el pan diario aquí. Nosotros sabemos dónde están los bancos de peces. Nosotros más o menos sabemos cómo hacerle para regresar. Oye, créeme que lo que nos ha sucedido hoy es una tragedia. Salir todo el día y no regresar con nada, para nosotros es una tragedia. Oye, ahí es una mezcla de tristeza. Una mezcla de tristeza de Pedro, pero también como que dice el maestro, toda la noche hemos pescado. Toda la noche le dice, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero bueno, si tú lo dices, te respeto como maestro, pues en tu nombre, en tu palabra, echar en la red. Porque tú me lo dices, lo voy a hacer. ¿Sí me entiendes? Si puedes ver el corazón de Pedro, si lo puedes ver. Quiero decirte una cosa, la religión no hace más que esto. Es lo peor que le puede suceder a alguien, caer en las garras de la religión. Triste es que hay personas que en su casa, no sé, quizás por un problema familiar, viene el Espíritu Santo y los convicta de pecado, y como pues oyen por ahí iglesia cristiana fulana de tal, van y se meten. Y como no tienen discernimiento, creen que eso es el cristiano. Creen que vivir así es el cristiano. Creen que eso que se predica ahí es el evangelio. Y creen que como ya ahí desde ahí les leen la Biblia, no hay que leer la Biblia. Además, nunca les dicen que escudriñen la palabra de Dios. Cuidado si escudriñan la palabra de Dios más bien y van a refutar lo que dicen. Acabo de conocer un hombre ahí en la ciudad de La Ceiba. Escuchó un cassette y le dijo a la persona que se lo prestó, mire, es que yo, cada vez que voy allá a la congregación, le digo al pastor, mire pastor, es que esto dice la Biblia que no es así, esto dice la Biblia que no es así, esto dice la Biblia que está malo, pastor, y mire pastor, esto está malo conforme a la Biblia, y el pastor ya le dijo, ¿no te gusta? Vete, pero aquí las cosas van a ser como yo digo. ¿No te gusta? Pues búscate otra denominación a tu gusto. Es que no es a mi gusto, es como la Biblia dice. No, pues si no te gusta, vete tú y tu Biblia, pues, váyanse tú y tu Biblia y váyanse. Qué triste es. Y luego la gente cree que eso es ser cristiano y se meten a otra igual, y como hay muchas iguales, luego finalmente se van a sus casas y dicen, pues lástima, ya le probé y no pasó nada. Ya le probé. Ay, qué tragedia es caer en garras de la religión. A otros se quedan ahí y les gusta. Porque la verdad son unos excelentes clubes sociales. Hablaba el otro día con una persona que me decía, de la iglesia donde Dios me sacó, me decía, eso no era iglesia. Pero como club social no hemos estado en ningún otro mejor que él. Como club social eres el mejor de todos. Dios nos dijo como a Lot, huye por tu vida. Huyan por su vida de este lugar. Y nosotros subimos.
sin voltear atrás. Es impresionante. ¿Sí ves a Pedro? ¿Sí ves a Pedro cómo estaba lleno de religión, lleno de justicia propia? Maestro, ¿cómo no, maestro? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y dice el verso 6 que, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros, y lo puede proyectar por favor, que estaban en la otra barca, el verso 7. Hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y en este momento sucede lo que quizás algunos están viviendo o ya vivieron en la vida de Pedro. Es lo que yo le llamo la crisis. El nombre sí no es bíblico, traté de buscarle un nombre. Viendo esto, la pesca milagrosa, Simón Pedro, dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? ¿Porque soy hombre? Le dije, cambio, espérame. ¿Qué eran dos Simones? ¿Qué cambio? Viendo esto, Simón Pedro, el que lavaba indiferentemente las redes por allá, ahora lo tienes que de rodillas ante Jesús. Déjame decirte que con todo lo que te he descrito de Simón, los judíos no se postraban de rodillas ante nadie, solo ante una persona, Dios. En ese momento Simón Pedro está reconociendo quién es Jesús. Completamente el concepto de Jesús está siendo cambiado por el Espíritu Santo en la vida y en la mente de Simón Pedro. Sí, completamente el concepto de Cristo Jesús está siendo cambiado en la vida de Simón Pedro y en sus pensamientos. Inmediatamente Simón Pedro dice, este no es hombre, este no es maestro, este es el Cristo, este es el Mesías. Y el Mesías y el Cristo era una sola persona, Dios, que iba a venir a libertar a su pueblo, y cae de rodillas ante Jesús. Y cuando le dice, apártate de mí, no le dice, apártate de mí, maestro. No, ya no le dice, apártate de mí, profesor. No, ¿qué le dice? Señor. La palabra griega aquí es kurios, el dueño absoluto de mi vida. Fíjate qué diferencia, maestro a dueño absoluto de mi vida, el que gobierna toda mi vida, el que tiene el derecho a gobernar toda mi vida, la cabeza, el gobernador, el jefe. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió el concepto que Pedro tenía de Jesús? De maestro a Señor. De maestro a Señor. ¿Cómo cambió completamente? Y no solo eso. ¿Dónde está tu justicia? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En ese momento Pedro entiende que Jesús es Dios, que Jesús es santo. Aplicándolo a la vida de cualquier persona aquí o en cualquier otro lugar que esté bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, porque esto no lo hace una predicación, esto no lo hace un hombre, lo hace el Espíritu Santo. Lo primero que sucede en su vida es que se le caen las escamas de los ojos, las vendas de los ojos. Y esa persona haya sido religiosa o no, pero obviamente que está súper justificada en algo que no es Cristo, por cuanto tiene que vivir este momento en que el Espíritu Santo le convence de pecado, este momento de crisis, lo primero que sucede es un cambio de manera de pensar con respecto a Dios. Es un cambio completo. O sea, Dios es el Señor. ¿Sí me entienden? Dios es el Señor. Es el amo absoluto de sus vidas. Las personas ven a Dios como aquel que tiene el único derecho, el derecho exclusivo de gobernar sus vidas. Las personas ven a partir de ese momento a Jesús como aquel, como aquel a quien tienen que obedecer en todo momento, en todo lugar y para siempre. Así de sencillo.
Es que es impresionante. Hay gente que dice, es que usted no sabe lo que hay en mi corazón. Ah, es que yo acepté a Cristo y usted no sabe. Mira, sí se puede dar cuenta uno. Si el Espíritu Santo, cuando te viene a convencer de pecado, si el Espíritu Santo, cuando te viene a traer esa tristeza que es según Dios, para arrepentimiento, para salvación, lo primero que produce es un cambio de manera de pensar con respecto a Dios. De modo que ahora lo empiezas a ver como el Señor de tu vida. Obviamente que eso se va a ver en la vida de la persona. La persona ya no va a vivir para él mismo. Ya no va a vivir para él mismo. La persona ya no se va a gobernar a él. No lo van a gobernar sus pensamientos, no lo van a gobernar sus ideas, no lo van a gobernar sus emociones, no lo van a gobernar sus pasiones. No lo va a gobernar su voluntad. Ya la persona no vive para él, sino para Cristo. Y tú ves que es un cambio completo de vida. Es un cambio radical de vida. ¿Por qué es un cambio radical de vida? Porque de gobernarse a él mismo ahora pasa a ser gobernado por Cristo. ¿Por qué? Porque lo primero que el Espíritu Santo te alinea, te ubica, es en el concepto de quién es Cristo y quién eres tú. Él es Señor, tú eres siervo. Por eso ves a un Pedro indiferente lavando las redes, lleno de religión, y de repente lo ves ante el mismo Cristo, el mismo Pedro, postrado de rodillas. No, ya no era Jesús suplicando. Oye, espérame, Jesús diciéndole, Pedro, te ruego que muevas la barca. ¿Y ahora quién rogaba a quién? Cuando Jesús le dijo, Pedro, te ruego que muevas la barca, Pedro se paró y dijo, claro, cómo no, ante tal ruego, Señor, ante tal ruego, ¿quién puede ser indiferente? ¿Cómo no? Úsala, la moveremos. Y ahora, ¿quién ruega a quién? ¿Quién está de rodillas ahora? ¿Quién está de rodillas ahora? No es Pedro de rodillas. Es impresionante ver cómo los hombres se levantan airosos ahí, soberbios delante de Dios. Sí, mañana hago tu voluntad, Señor. Ah, no, Señor, esto no te lo cedo. No, espérame. No, impresionante. Gentes que siguen gobernando su propia vida. Gentes que siguen haciendo las mismas obras que antes. Gentes que siguen teniendo las mismas metas mundanas que antes, egoístas, las mismas intenciones egoístas que antes, los mismos planes egoístas que antes, y viven para ellos. Y no es que sea malo tener metas o planes, no, pero todo tiene que estar ¿cómo? Todo tiene que estar supeditado a la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es que la palabra de Dios dice que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo de Cristo. Pero ahí tienes a la gente poniendo sus metas personales sobre la voluntad de Dios. Sí, sus intereses personales egoístas, su comodidad sobre la voluntad de Dios. Y claro, son cristianos en sus denominaciones, pero la Biblia dice que no, porque cuando la persona entra en esta crisis, cuando el Espíritu Santo le viene a convencer de pecado, para producirle esa tristeza de Dios, para arrepentimiento, para salvación, lo primero que le sucede es un cambio de manera de pensar respecto a Dios. Me rindo, Señor, me rindo, tú eres el Señor, yo soy el siervo, tú eres el rey, yo tu súbdito, así de sencillo, así de sencillo. ¿Cuánta gente hoy en día dice, yo creo que Dios existe? Es más, yo soy cristiano, acepté a Cristo. Pero vive como si Dios no existiera. Allá andan en sus enojos, allá andan en sus pleitos, allá andan en sus amarguras, allá andan en sus soberbias, allá andan en sus codicias, andan aún en fornicaciones y adulterios, andan en robos, llamándose cristianos. ¿Tú crees que eso es temor a Dios? ¿Tú crees que eso es haber hecho a Dios el Señor de sus vidas? Y luego cuando se les denuncia el pecado, espérame. Es que es poco a poco, es por área, es que no es por obra, es que mira, Cristo ya pagó por mí, o sea, yo no tengo que dejar nada, yo tengo que seguir en mis pecados, ¿qué problema hay? No es por obras, es por fe, yo creo que Él murió por mí, yo sigo en mis pecados, ¿qué problema hay? ¿Qué empiezan a inventar cosas? Mira, qué claro se ve que Jesús no es el Señor de sus vidas. Qué claro se ve que no han tenido pero ni el primer paso o la primera etapa del momento de crisis, de conversión. El momento de conversión. La segunda, el Espíritu Santo no solo te refleja o solo no te hace ver quién es Jesús y quién eres tú, te ubica, te alinea. Porque luego hoy con todo ese tipo de predicaciones, ¿sabes quién es Jesús? El mesero. Jesús esto, Jesús el otro, Jesús yo quiero esto, ay, quiero esto, y por cierto quiero eso, y también quiero eso. ¿Sí? Bueno, más para eso nos acordamos de Jesús. Para pedir. Con una irreverencia. Que si Dios no ha dejado caer fuego del cielo y los ha consumido es porque es bueno. Porque no quiere que ninguno de ellos se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero sigan así, dice Jesús.
a través del apóstol Pablo, estás acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. ¡Qué tremendo! Lo primero es un cambio de manera de pensar respecto a Dios. Él es el Señor, tú no eres el Señor. Lo segundo, ves tu pecado y tu verdadera condición delante de Dios. Mira, es como que te sean quitadas unas vendas que has llevado y dices, sí es cierto. Es como que si, mira, tú tuvieras problemas para ver y de repente te pusieran lentes, o si tuvieras catarata por ahí en ambos ojos y de repente te operan, te hacen una cirugía, te ponen un lente intraocular y te dice el doctor, el oftalmólogo, abra sus ojos, ¿cómo ve? Y es todo diferente, todo tal y como es, así sucede. La persona empieza a darse cuenta de no solo de su pecado, de la raíz de su pecado, del egoísmo que ha vivido toda la vida, como pensando solo en él o en ella. Aún se da cuenta la persona que sus intenciones que le han movido a hacer cosas son incorrectas, son movidas por egoísmo. Dice Dios, y la persona dice, qué horrible, qué tremendo. O sea, ese soy yo, esa soy yo. Y la persona ve su condición, su verdadera de condición delante de Dios, la real condición. Tercero, no le importa lo que digan los demás. Mira, en ese momento solo le importa la opinión de los demás. Y cuando te digo que ve su verdadera condición, es por lo siguiente. ¿Qué le dice ahí el apóstol Pedro, en Lucas capítulo 5, verso 8? Le dice, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Apártate de mí, Señor. Lucas 5, 8. Apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre justo. No. Porque soy ¿qué? Pecador. Qué tremendo. Apártate. Se sentía indigno. Se sentía indigno ante el santo, santo, santo. Y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Este hombre entiende la magnitud de su pecado, la gravedad de su pecado. Y este hombre entiende lo que muchos no quieren hoy entender, que hay que estar diciendo, oye, a ver, ¿tú practicas el pecado? Sí. Y la Biblia dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Entonces, ¿tú de quién eres hijo? De Dios. Ay, espérame. ¿Tú practicas el pecado? Sí. ¿Y la Biblia de quién dice que es hijo el que practica el pecado? Del diablo. ¿Y tú de quién eres hijo? De Dios. Óyeme, y si tú te mueres hoy, ¿dónde? A ver, y los hijos del diablo, ¿dónde se va a ir? Al infierno. Y si tú te mueres hoy, ¿dónde te vas? Al cielo. No has entendido. Oye, si tú reconoces que sigues practicando un pecado, por favor, y si eres honesto, pues reconoce que la Biblia eso dice. Que el que practica el pecado es del diablo. Y que el que es del diablo, si no se arrepiente y se convierte a Dios, pues se irá al infierno. Así de sencillo. Porque Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Sí. Pero qué tremendo es hoy en día, qué difícil es, y entre más religiosa es la persona, entre más buena ha sido, ay, pero ¿a poco irme al infierno? Si desde niña nomás iba de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, nunca salía a fiestas ni nada, llena de amargura contra sus padres, porque el papá quizás abandonó el hogar, llena de amargura contra una abuela ahí que quizás le golpeaba mucho, robándole a los padres, llena de su corazón de mentiras, lleno de pleitos, lleno de celos su corazón, esa jovencita adolescente ahí, codiciando un varón que nunca se le hizo y se amarga. Pero luego dice que se viera al cielo con todo y zapatos porque siempre fue buena, porque nunca hizo cosas que los demás hicieron. Yo era la única del pueblo que no tenía novia y todos me decían tonta, ¿cómo me voy a ir al cielo? Si me negué tantas cosas. ¡Qué tremendo! Y si se metieron a la religión y encontraron ahí un hombre o una mujer, porque hay pastoras, que les enseñaran ahí textos bíblicos torcidos, peor todavía. Pero mira a este hombre Pedro ahí, velo. Apártate de mí. ¿Por qué le dice apártate de mí? Porque no se sentía digno. Porque él en verdad estaba reconociendo su pecado. No se sentía digno. Apártate de mí. El Espíritu Santo le estaba dando testimonio de la gravedad de su pecado y de cómo era indigno de estar ante Cristo. Apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador. Qué impresionante. ¿Cómo te convence de pecado el Espíritu Santo? ¿Cómo te convence de pecado? ¿Cómo te desnuda? ¿Cómo te desarma? ¿Cómo no hay justificaciones al respecto?
La otra cosa que haces es que dejas de verte a ti mismo. Ya no te importa. No te importa lo que diga la gente. Te importa lo que diga Cristo. Dice que cuando en la barca de Pedro encerraron en la red gran cantidad de peces y su red se rompía, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, dice. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, había quórum, habían visitantes, habían amigos de Pedro ahí. Y de repente Pedro, al ser convencido de pecado por el Espíritu Santo, se postra ante Jesús. No le importó qué fueran a pensar los otros. Oye, ¿ya viste el Pedro postrado ante el maestro? Oye, ¿qué le pasó? Oye, ¿qué le pasa al Pedro? ¿Está loco? Oye, pero ¿de qué se puede inculpar el Pedro si es bien buenote con todos nosotros? Todos lo conocemos al Pedro. Vamos a la misma sinagoga, oramos, leemos ahí la Torá. Mira, todos. Pero pues, ¿qué le pasa al Pedro? Está loco, está chiflado, pero no le importa. No le importa lo que los demás opinen. No le importa que el concepto que tenían de él se venga al suelo. Ahí tienes a Pedro postrado ante Cristo, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Oye, ¿a cuánta gente le importa el que dirá? Mira, yo he conocido gente que ha estado a punto de salvarse, pero por no reconocer que han estado perdidos toda su vida, ¿sabes qué han hecho? Dicen, no. Espérame, no. Han hecho la de Simón el Mago. Que cuando se le dice, mira, tú estás mal, porque tu corazón es recto delante de Dios, ruega a Dios. ¿Rogar yo? No. ¿Me van a ver rogando y qué van a pensar? Todos los que me vieron con Felipe, que creían que era cristiano, ¿qué van a pensar cuando me vean rogando por misericordia a Dios? No. Rueguen ustedes, muchachos. Rueguen ustedes. Y ahí vemos qué se hace. Y se fue Simón el Mago, y según historia eclesiástica, gente seria, dice que este hombre, Simón, llegó a Roma y fundó una secta, de la cual era el líder. Y se autoconstituyó Dios de esa secta. Lo que él decía era ley. Qué tremendo. Qué tremendo. La persona cuando está en esta crisis y cede ante la crisis, es decir, cede ante Cristo, y Cristo le perdona, Jesús le dice, no temas, Pedro, mira, tus pecados son perdonados, no temas, no tienes nada que temer. Mira, yo te limpio de tus pecados, no te preocupes. Y no solo eso, desde ahora serás pescador de hombres. No solo serás limpio, serás digno de andar conmigo. Desde ahora serás pescador de hombres. Dice que aquí se manifiesta la cuarta característica de la persona que atraviesa esta crisis y no resiste al Espíritu Santo, sino que cede ante esa palabra de amor del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la última evidencia? Frutos. Dice, veamos aquí, en Lucas 5, verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oye, espérate, pero si había sido una pesca milagrosa. Oye, si había sido la pesca de las 2 barcas llenas. Oye, espérame, es que no hubiesen podido ir a vender las cosas y decir, bueno, con esta venta, pues voy a comprar lo que siempre quise, lo voy a dejar en mi casa ahí esperando y me voy a ir con el maestro. Con esta venta voy a dejar ahí unos ahorritos en el banco, por si acaso me falla el maestro, pues regreso a mi casita y ahí tengo unos ahorritos que van a ganar intereses. Oye, maestro, pero pues esta pesca, nosotros pues aquí tú sabes que nosotros trajamos los pececitos y tú nos ayudaste, ¿verdad? No, pues la vamos a vender y después te seguimos. ¿Cómo se aferra el hombre? El hombre que no tiene a Cristo en su corazón, el hombre que no está lleno de gratitud por Cristo, por cuanto Él le ha salvado, el hombre que no tiene gratitud o la mujer que no tiene gratitud por Cristo, porque no ha visto la magnitud de sus pecados, mira, se aferra a las cosas de este mundo. Pero cuando en verdad el hombre ha tenido esta crisis, esta visitación del Espíritu, y ha superado esta crisis, por rendirse a Dios, por ese arrepentimiento, no importando la tristeza que se sufra, por ese arrepentimiento, se ha rendido a Dios con arrepentimiento y fe, y se ha salvado. Mira, las cosas de este mundo, para nada se aferra a ellas. ¿Sabías tú que cuando estos hicieron eso, Jesús no había dicho el que
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo? No lo había dicho. El Espíritu les estaba dando testimonio a estos hombres. Y cuando dejaron, o cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, me siguieron. Y dejándolo todo incluye a Pedro, porque el dueño de una de las barcas era Pedro. Dejándolo todo. Señor, solo espérame que haga el negocio de mi vida. No más espérame que me case. No más espera esto, Señor, y te sigo. Ellos ya lo tenían. Acuérdate que la pesca milagrosa fue antes de la crisis de Pedro, de la conversión de Pedro. Y dejándolo todo, ¿qué dice? Dejándolo todo, me siguieron. ¿Por qué? Porque Jesús fue más valioso que la prosperidad que les iba a dar la pesca abundante. Jesús era más valioso que los bienes terrenales que pudiesen haber adquirido de esa pesca. Es que para el que es convencido de pecado y el que entiende que está bien perdido y que justo es Dios que le condene, y de repente aquel contra quien ha pecado toda su vida, Cristo Jesús, es con el quien se encuentra en la cruz del Calvario, clavado por él. No, olvídate, le destroza el corazón. No, hombre, le destroza el corazón. Al pecador que entiende su maldad, que entiende su pecado, cómo ha pecado contra Dios tantas veces, cómo ha menospreciado a Dios, cómo ha sido rebelde, cómo se ha autoengañado, cómo está lleno de justicia propia, cómo él se ha levantado como un Dios delante de Dios en su soberbia, cómo ha contendido con Dios. Y por otro lado ve cómo Dios le ha pagado con bien, cómo Dios le ha pagado con misericordia, cómo Dios le ha pagado con bondad, cómo Dios le ha pagado con paciencia, cómo no le ha pagado conforme a sus frutos. Y cuando este hombre se arrepiente de todo corazón, de toda su maldad, y de repente el Espíritu le revela la verdad bíblica de que Cristo Jesús, aquel contra quien él pecó toda su vida y aquel a quien él menospreció, es ahora el que está clavado en la cruz. No, hombre, dice, no, hombre, hubiera deseado encontrarme a cualquier otro menos a él. ¿Por qué? Porque contra él yo he pecado. Él es el que está en la cruz. Él es el que está ahí sufriendo por mí en la cruz. Él es el que ha estado dispuesto siempre por amor a mí a pagar mi deuda. O sea, si esto era amor, esto ya es un amor que va más allá de todo amor. La persona, mira, se postra de rodillas como Pedro y dice, Señor, he aquí un pecador. Señor, no soy digno de ti, Señor. ¿Qué puedo hacer? Soy un pecador, sino al contrario, apártate de mí. La persona entiende que el amor de Cristo es tan grande que va más allá de todo pecado. Y ese corazón contrito y humillado se rinde a Cristo. Encuentra el perdón y la paz. No temas, no te preocupes. Es cosa del pasado. Todo tu pecado es cosa del pasado. Desde ahora, borrón y cuenta nueva. Serás pescador de hombres. Ahí está la crisis en Pedro. Y este es el fruto de la crisis. ¿Sabes para qué manda Dios la tristeza? No, no es el diablo que te quiere robar la bendición. No, no es el diablo. No es el diablo que te anda condenando. No, es Dios que te manda la tristeza, dice la palabra de Dios. Que es según Dios para arrepentimiento, del cual no hay que arrepentirse. No hay que arrepentirse. Y ya para terminar, veamos el libro de los Hechos. Capítulo 8, por favor. Vamos a terminar con Pablo. Dice el apóstol Pablo, Hechos 9. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hubiese algunos hombres o mujeres de este camino, del camino cristiano, los trajese presos a Jerusalén. Déjame decirte que Pablo, cuando él habla de él, habla tan lleno de justicia propia, que cuando él se describe, ¿sabes qué? ¿Sabes qué dice del mismo? Te lo voy a leer. Está en Filipenses capítulo 3, verso 5 en adelante, no lo leas. Dice, yo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, conforme al ritual de Israel, del linaje de Israel, o sea, pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín, pueblo de reyes. Este hombre tenía linaje real allá en su sangre.
Hebreo de hebreos. No, espérame. Yo no soy samaritano, ¿eh? No soy yo de la tribu de Benjamín o linaje de Israel que se mezcló por allá con una siria. O una madre israelita que se mezcló con un varón asirio y dio lugar al pueblo de Samaria. No, dice este hombre. Yo soy hebreo de hebreos. Discúlpame. Yo soy de padre hebreo y de madre hebrea. Discúlpame. Dice, en cuanto a la ley, fariseo, la secta más estricta. En cuanto a celo, ¿tú quieres saber qué tan celoso era yo en mi religión? Pues, perseguía a los cristianos. Y iba casa por casa y tomándolos ahí del pelo y a empujones los arrestaba para que los apresaran y los mataban. ¿Quieres ver cómo era mi celo? Dice Pablo, en mi religión. Aventajaba a muchos cuando juzgaban y condenaban a muerte a un cristiano. Yo daba mi voto. Yo estaba ahí para decir, sí, mátenlo. Fíjate. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí tienes otro campeón de la autojustificación. Sí. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oye, Pablo, pero es que tú mientes. Espérame. Oye, pero es que tú. Espérame. Pero es que la ley dice y tú haces esto. No, espérame. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero es que tú no haces esto. No, aquí estamos. Pero es que esto, no había por dónde entrar en el Pablo. Dice Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oye, pero ¿qué problema es ese? Porque luego vemos a un hombre que también se llama Pablo, que le escribe a un discípulo de él, llamado Timoteo, en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 14, y le dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Espera, no lo entiendo. Oye, espérame, por un lado dice que es irreprensible ante la ley, pero por otro lado dice que él es el primero de los pecadores. O sea, Pablo está usando una hipérbole y dice, no hombre, de los hombres que ofendieron a Dios, yo, ¿era el primero en la lista? De los perversos, yo era el primero en la lista. De los malvados, yo era el primero en la lista. De los menospreciadores, yo era el primero en la lista. Yo, dice aquí el apóstol Pablo en Timoteo, en la primera de Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, injuriador y perseguidor. ¡Órale! Dice Pablo, yo era blasfemo, injuriador y perseguidor. A ver, Pablo, no te entiendo. ¿Eras irreprensible ante la ley o eras un blasfemo, un perseguidor, un injuriador y el primero de los pecadores? Dice, bueno, es que han habido 2 momentos en mi vida. ¿Cómo que 2 momentos en mi vida? Sí, ahorita te los cuento. Ahorita te cuento cuáles han sido los 2 momentos en mi vida. Fíjate que aún yo respirando amenazas de muerte contra los cristianos, un día le pedí cartas para las sinagogas de Damasco, porque yo quería ir a Damasco, porque por ahí oí que los judíos de Jerusalén, que los cristianos de Jerusalén se iban a refugiar a Damasco para seguir predicando sus herejías. Y yo, lleno de celo, aborreciéndolos, fui con los principales y les dije, yo voy a Damasco. Ahí están aquellos hombres refugiados en Damasco. Yo voy y se los traigo. Denme cartas. Y cuando iba por el camino, dice Pablo, sucedió que al llegar cerca de Damasco, repentinamente me rodeó un resplandor de luz del cielo. Fíjate la historia de Pablo. Al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Impresionante. Déjame decirte que, para que entiendas por qué él, dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y por qué él se impresionó cuando le rodeó un resplandor del cielo? Los judíos, cuando Dios no les habló en esos 400 años entre Malaquías y el Nuevo Testamento, para aferrarse a algo de Dios, porque ya no había palabra de Dios, dice la Biblia, ellos empezaron a crear toda una teoría acerca de los ángeles. Y empezaron a hablar de visitaciones de ángeles, y empezaron ellos a hablar acerca de protecciones de ángeles, y cómo Dios ya no les hablaba, pero mandaba ángeles a protegerlos. Y para los judíos una visión, un resplandor del cielo, un resplandor de luz del cielo, como la que
rodeó a Pablo cuando iba camino a Damasco, solo podía venir de un lugar, del cielo, de un ser superior, de un ser angelical. Y los fariseos sí creían en los ángeles, cosas que no creían los saduceos, o por lo menos en la jerarquía de los ángeles. Entonces, cae Pablo a tierra y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no sabe quién es. Él supone que es algo celestial. Él supone que es algo divino de Dios. Él supone que puede ser un ángel. Por eso Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Y de repente se le contesta: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. ¡Ah! Se paró y dijo: tú eres Jesús, el que yo persigo. ¡No, hombre! Oye, haberlo sabido antes, yo temoroso. Vámonos, soldados. Jesús, al que yo persigo. Tú no me vas a hacer desistir de perseguir esta secta. Tú no me vas a hacer desistir de perseguir contra estos herejes. Oye, pero si este hombre era un blasfemo. Este hombre era un blasfemo. Este hombre no le importaba. Este hombre no creía que Jesús era el Cristo. Pablo no creía que Jesús era Dios. Pablo era blasfemo. Pablo era injuriador. Pablo no temía a Cristo para nada. Si hubiese tenido el mínimo temor a Cristo, no hubiera perseguido a los cristianos. Pero Pablo dice: yo creía que aún tenía que hacer más en el contra del nombre de Cristo, ¿sí o no? Cuando da su testimonio en el libro de los Hechos, yo creía que tenía que hacer aún más en contra del nombre de Cristo. Y cuando Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿sabes qué hace? En el verso 6 dice que temblando y temeroso. Temblando y temeroso. El soberbio Pablo del Sanedrín, cuando estaban acusando a Esteban, el soberbio Pablo del Sanedrín, cuando fueron a poner ahí las ropas ahí para que en señal de autoridad, porque en ese entonces la persona que era el líder, el guía de este movimiento para matar a alguien, los que iban a matar a la persona, como lo mataban a pedradas y salpicaba la sangre y no se querían contaminar, se quitaban sus ropajes externas y se las iban a poner a los pies del líder que consentía y llevaba a matar a ese hombre, y ponían, no sé, la ropa a los pies de un joven llamado Saulo. El soberbio Pablo. ¿Dónde está el soberbio Pablo? ¿Dónde está el soberbio Pablo que pidió? ¿Dónde está el soberbio Pablo que pidió las cartas para ir a Damasco? ¿Dónde está el soberbio Pablo que en Hechos 8:1 dice que consentía en la muerte de los cristianos? ¿Dónde está el soberbio Pablo que en Hechos 8:3 dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel? ¿Dónde está? ¿Dónde está el soberbio Pablo, lleno de religión, lleno de justicia propia, por sus obras, por sus conocimientos, porque aventajaba a todos los de la religión, y no era más que un hombre perdido, el primero de los pecadores? ¿Dónde está el soberbio Pablo? Pues aquí en Hechos 9 lo encontramos temblando y temeroso. Inmediatamente al Espíritu Santo, lo primero que hizo con Pedro es lo primero que hace con Pablo. Le cambia en su mente la relación. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? Inmediatamente cambia. Dios es el Señor. Y aquí lo vemos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, dijo Pedro. ¿Y qué dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la palabra Señor es la misma. Curios, ocupie, el amo, el dueño absoluto, el que tiene todo el derecho de gobernar mi vida. El que tiene todo el derecho de decidir por mí en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Qué curioso. ¿Sí ves por qué te digo que mucha gente no ha tenido este momento de conversión, de crisis? Como mucha gente nunca se ha convertido a Dios. Sí, han hecho una oración de aceptar a Cristo. Y cada vez que llevan ahí un predicador nuevo ahí, sí hacen la oración de ¿cómo se llama? De reconciliación. Pero la conversión de Dios, ese arrepentimiento para salvación, nunca lo han tenido. ¿Por qué? Porque tú los puedes ver que siguen siendo los amos absolutos de sus vidas, los amos absolutos de sus matrimonios, y hacen lo que les ronca, aunque eso destruye el matrimonio, y siguen siendo los amos absolutos de sus hijos, y eso, pues la verdad, no les importa mucho que estén destruyendo a sus hijos. ¿Sí? Cristo no es el Señor. Mira lo que dice Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Qué precioso! Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una rendición absoluta del hombre ante Dios. Deja la religión a un lado. Por cierto, en Filipenses dice: todo lo que era para mí ganancia, lo tengo por pérdida. Luego dice: lo tengo por basura. Fíjate nomás. Dice Pablo: ¿sabes cómo me di cuenta que estaba bien perdido? El día que el Espíritu Santo me visitó a mí. El día de mi visitación. El día que el Espíritu Santo trató conmigo personalmente. El día de mi crisis.
el día de mi conversión, el día donde primeramente Dios me mostró quién era Él y quién era yo. Él era el Señor, yo era el súbdito, Él era el rey, yo era el siervo. Él tenía todo el derecho de gobernar mi vida y desde ese día, Pablo dice a los de Galacia, 14 y 16 años después, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No fue momento de una emoción de un día. Pablo lo vivía día a día. De modo que lo encuentras 14 años después ahí predicando, escribiendo los de Galacia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Yo he crucificado la carne con sus pasiones y deseos, decía Pablo. ¡Qué tremendo! Es lo primero que Dios te produce. Lo segundo que produce es, te hace ver tu condición. ¿Por qué estaba Pablo temblando y temeroso? Porque la carga de sus pecados le acusaba. Y en ese momento estaba ante el Dios vivo y verdadero, Jesús. El mismo Jesús ante quien estaba Pedro, tiempo antes, en persona, ahora es el mismo Jesús con Pablo glorificado. Y es el mismo Jesús que te viene a convencer de pecado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. ¿Es Jesús? ¿Sí o no? Jesús dice, no os dejaré solos, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el contexto de la promesa de ¿quién? Del Espíritu Santo. El mismo Jesús en carne caminando en esta tierra con Pedro. El mismo Jesús glorificado, quizás unos años después con Pablo. Es el mismo Jesús que hoy viene a convencer a las personas en la persona del Espíritu Santo. Y lo primero que le convence es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? Y exalta a Cristo como el Señor de las vidas. Ah, sí, cómo no, ya entendí. Por eso dice en Romanos 10 que el que confiesa al Señor Jesús como Señor. Yo le he confesado como el Señor de mi vida. ¿Pero vives como si Jesús es el Señor de tu vida? ¿O quién gobierna tu vida? ¿Qué demuestran sus frutos? Preguntemos a tus familiares. Es muy interesante, ¿verdad? Preguntemos si todo es nuevo. ¿O todavía las cosas viejas están ahí? ¿Todavía practicas un pecado? ¿Preguntarlo? No, espéreme, es que usted sabe que la carne es débil, pues clama más, Jesús es así. Es que usted, ¿no? Textos fuera de contexto, en lugar de decir, ¿sabe qué? Sí es cierto. Sí es cierto, mire, sí es cierto. Sí es cierto. ¿Para qué me sigo engañando si el día del juicio no voy a poder engañar a Dios? Porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sí es cierto. No soy cristiano. No soy cristiano. Estaba Pablo temblando y temeroso delante del Dios Altísimo. ¿Y está? Viendo su condición. Y dice Pablo, ¿sabes por qué? Antes creía que era irreprensible y ahora te puedo decir que soy el primero de los pecadores. Porque postrado, igual que Pedro, ante Cristo, yo me di cuenta quién era yo. Cuán grande era mi pecado y cuán grave era mi pecado y quién era yo. Y lo tercero, lo cuarto más bien, los frutos. Lo tercero, no te importa que lo que la gente piense. ¿Sabes quién es este hombre Pablo? Fue obediente. Se fue a Damasco. Jesús le dijo, vete a una calle. Tal calle, se llama derecha. Ahí vete a la calle, a la casa de una persona. ¿Sí me entiendes? Y Jesús le dijo, mira, ahí sí te va a decir lo que tienes que hacer. Y así lo llevaron a esa casa. ¿Y sabes qué hizo Jesús cuando llegó este hombre que se llamaba Ananías? Y oró por él y recobró la vista. Y fue lleno del Espíritu. Salió a predicar. Y los judíos estaban asombrados. Cómo el perseguidor ahora era un predicador. Cómo el perseguidor se había hecho uno con los perseguidos. Y cosa que sucede en la Biblia, dudaban. ¿Sabías tú que dudaban de Pablo? ¿Cómo que se convirtió y está predicando? No, espérame. No puede ser, hacer una trampa para agarrar quizás a los líderes. Ese hombre es astuto, no. Anda predicando el Evangelio. Y mira, tan así anda predicando el Evangelio que en Damasco, los mismos de él lo andaban persiguiendo. ¿Para qué? Para matarlo. O sea, ya no le importaba su vida. ¿Sabes qué? No le importaba lo que dijeran para comenzar.
No le importaba lo que dijeran, como a Pedro no le importó su imagen y no le importó lo que dijeran. No le importaba a Pablo lo que dijeran. Oye, ¿no es ese el joven aquel que tenía un brillante futuro con los fariseos? ¿No es ese el joven educado a los pies de Gamaliel? Pobrecito su papá cuando sepa lo que hizo. No, hombre, su papá, ¿cuánto no le ha de haber costado mandarlo desde Saulo hasta Jerusalén a educarlo con Gamaliel para que tuviera un brillante futuro? Y pobrecito su papá cuando sepa que terminó convertido en un vil y miserable cristiano, porque eso pensaban los judíos de los cristianos, que eran ahí, la verdad, lo peor. Pero a Pablo no le importó. Él decía, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y lo último es los frutos. Pedro dejó la barca con la mayor pesca de su historia. No le importó. Pablo dejó su vida. Dejó su vida. Lo andaban persiguiendo para matarlo. Dejó su vida. Y finalmente le dice a su amado Timoteo, su hijo en la fe, yo ya estoy para ser sacrificado. En el año 64, otros dicen 67 después de Cristo, murió asesinado por el emperador Nerón. ¿Sabes, por cierto, quién cayó también en la redada? Un tal Pedro. Dieron su vida. Sí, dieron su vida. ¿Por qué? Porque Cristo fue más precioso para ellos que cualquier cosa. ¿Sabes por qué la gente vive como Cristo manda? No por temor al infierno. No por interés para que le provea. No. Porque Él es amado primero. Porque Él ha dado la vida primero para ser ejemplo de cómo deben de amarle a Él. Porque Cristo no midió las consecuencias. Y por eso Cristo hoy es digno de que tú reconozcas tu verdadero estado delante de Dios. Cristo hoy es digno de que ya no te engañes, de que ya no te justifiques, de que ya no sigas contendiendo con el precioso y amoroso y paciente Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Cristo. Que hagas las de Pedro, que hagas las de Pablo y que hagas las de millones que en realidad se han convertido al cristianismo y aún han terminado en la hoguera, en los leones, y aún ahí en las salas de tortura más impresionantes ahí de la Inquisición, pero no negaron a su Señor, no lo negaron, porque para ellos Cristo era precioso. ¿Qué diferencia hoy en día, verdad? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia de cómo hoy se hacen muchos cristianos? ¿Qué diferencia? Querida persona que estás aquí, quizás tú eres de los que no ha tomado la decisión o ya la tomó. Valora a la luz de la conversión de Pedro y de la conversión de Pablo ese momento de crisis que toda persona debe de vivir, porque es la tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación. Si tú lo estás viviendo ahorita, entiende lo que estás viviendo. No es del diablo. No fue el diablo el que trató con Pedro y con Pablo. No, con los 3,000 ahí en Pentecostés y los 5,000 al día siguiente y con los 600,000 a 1,000,000 de ninivitas. No fue el diablo. El diablo no quiere que te conviertas. El diablo te va a decir que esto es del diablo. Él mismo te va a decir, esto es del diablo, te va a decir ahí. Va a mandar un ángel ahí de luz. O sea, un hijo de él que se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia ahí. Para decirte, no, espérate. Te va a abrazar y te dice, no, hombre, esto no es de Dios. Dios es amor, Dios es gozo y paz en el Espíritu. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Venga, hermano, para acá. Vamos a expulsar los demonios, como dijeron aquel hombre allá de Honduras. Vamos a expulsar a los demonios. Qué terrible. Imagínate que Pedro se hubiera encontrado con uno de esos que le dijera allí llegando a la barca, ¿qué hiciste? Eso no es de Dios, este hombre no es de Dios. Oye, ¿cómo estás ahí todo turbado tú, siendo un gran religioso? No, vente, vamos a expulsar a los demonios. Y por cierto, oye, no dejes ir esa pesca, está re buena. O a Pablo ahí llegando a Damasco, ¿qué hiciste? Uno de los soldados que le acompañaba, te voy a llevar ahí donde los fariseos, y los fariseos, ¿qué hiciste, Pedro? No, hombre, a tiempo lo trajeron, porque este muchacho estaba a punto de ser engañado ahí. No. Tú estás viviendo esta crisis, entiende de dónde viene. Solo hay dos cosas que puedes hacer, o resistirte, o ceder. Señor, fíjate bien, entendiendo lo que significa esa palabra, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Resistes. Dice el Espíritu de Dios, no contenderé para siempre con el hombre.
cedes, Jesús te perdona. Si tú ya viviste este momento de crisis y fuiste de los que cediste, gloria a Dios. Si fuiste de los que te resististe, hoy entendiste que menospreciaste el tiempo de tu visitación. Qué bueno que no te has muerto. Clámale a Dios que vuelvan los tiempos de tu visitación y te vuelva a hablar de nuevo. Y sé serio, no seas ligero o ligera. No te engañes a ti mismo. No te engañes, no defraudes tu alma. Y si tú nunca has tenido esto, si tú nunca has tenido este momento de visitación, esta crisis, mira, yo que tú me salgo a clamar a Dios. Me salgo a clamar a Dios por misericordia.